Entonces, a continuación vamos a dar paso al seminario y quisiera presentar a la docente que va a estar acompañándonos el día de hoy. Ella es Ana Cecilia Charles, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Autónoma de Nueva León, México. Tiene 20 años de experiencia clínica, pasante del programa de doctorado en consultoría de sistemas humanos, maestría en psicoterapia breve sistémica y entrenamiento en terapia breve orientada en las soluciones en la Universidad de Milwaukee, Wisconsin, y en hipnosis ericksoniana en The Milton H. Erickson Foundation de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Ana Cecilia para que inicie su exposición del día de hoy. Adelante, Ana Cecilia. Muchas gracias, Mari. Muy contenta de ver un montón de gente que ha elegido pasar su viernesitos por la noche aprendiendo un poquito y compartiendo. Les agradezco a todos el estar aquí y espero que esta breve pincelada, este resumen de ideas pueda aportarles un poquito para quienes tenemos la oportunidad de trabajar con niños y adolescentes. Me voy a permitir empezar a compartir pantalla. Espero todo fluya de manera efectiva. Muy bien. Bueno, pues me pidieron, no, me han invitado a compartir este tema. Hoy es un breve seminario, es una hora como para dar ahí algunas ideas generales acerca de nuestro trabajo con niños. Y pues en este marketing, ¿no? Había que resumir, realmente el nombre es más largo, ¿no? La hipnosoluciones, hipnoterapia enfocada en soluciones para el trabajo con niños y adolescentes. Porque, bueno, es un enfoque integrativo el que traigo la intención de compartirles el día de hoy. Y justo cuando a lo mejor muchos de nosotros, no sé, desconozco qué tanto conozcamos acerca de la hipnosis o no. En mi experiencia personal, hace más de 20 años, cuando tuve mi primer acercamiento formal con la hipnosis en un taller con el doctor Ernest Rossi, discípulo directo de nuestro padre de la hipnosis, Milton Erickson, hacía este ejercicio de las manos, ¿no? Y entonces para mí era mi primera experiencia formal de hipnosis, y entonces cuando él hablaba de que las manos se iban a unir, iban a estar más entrelazadas, Ceci, o sea, yo estaba sorprendida de lo que mis manos estaban haciendo, porque mis manos, en vez de seguir la indicación que estaba dando este maestro, este gran maestro en la hipnosis, este gran ponente, mis manos estaban haciendo lo que verdaderamente les daba la gana y estaban más abiertas que nada. Y ahí fue cuando yo dije, ¿qué es este rollo de la hipnosis? ¿Qué ocurre? Porque yo estoy oyendo clarito que el instructor está pidiendo que las manos se unan y mis manos es como si tuvieran una voluntad ajena a mí y están abriéndose. Y bueno, de ahí entendí que realmente uno puede tener una idea particular de lo que es la hipnosis, pero pues la hipnosis es lo que la persona experimenta como hipnosis, ¿no? Y creo que les quise compartir este ejemplo, porque a lo mejor muchos de ustedes en este resumido tema del seminario del día de hoy, la magia de la hipnosis con niños, pues nos vamos a esperar esta magia, ¿no? Y esto que ocurrió con mis manos en aquel momento es un poco lo que a lo mejor la intención el día de hoy es que aterricemos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a entender por magia? Porque aquí, yéndome bien cortito a Wikipedia, ¿no? Nos acercaba este concepto. La magia puede referirse a técnicas o trucos utilizados para crear ilusiones o efectos especiales en espectáculos de entretenimiento. En resumen, la magia implica la creencia o el uso de habilidades sobrenaturales para producir efectos que no son explicables por la ciencia o la razón. Y me permití resaltar las palabras que son
clave para lo que vamos a estar haciendo o lo que vamos a compartir o lo que les quiero compartir el día de hoy en este orden de ideas, ¿no? La magia implica el uso de habilidades y técnicas para crear efectos especiales. Y esos efectos especiales que queremos alcanzar es el logro de metas y particularmente el logro de las metas de cambio en los niños y adolescentes. Entonces es como una especie de prestidigitación psicoterapéutica. Somos prestidigitadores psicoterapéuticos que tenemos la intención de aparecer y desaparecer los elementos que van a ayudar a la familia, al menor, a poder alcanzar esas metas. Y parte de lo que quiero compartirles el día de hoy, de lo que en mi experiencia de trabajo, sobre todo en los últimos 10 años, 12 años, tiene que ver con esto que yo he integrado, pues, de estos entrenamientos de los que he formado parte, ¿no? Y justamente, pues, así como los magos tienen sus elementos, ¿no? Estas cajas mágicas, estos sombreros mágicos que ocultan ciertas cosas a la vista, pero luego saltan y generan este cambio, este entusiasmo en los que participan en el espectáculo, pues en este espectáculo, en este momento del cambio que queremos generar con los niños y adolescentes, estos elementos que nos ayudan a generar esa magia, que nos ayudan a utilizar estas técnicas para crear ese efecto de cambio en nuestros sistemas, pues son las premisas. Las premisas que ofrece la terapia breve sistémica, las premisas que ofrece la terapia breve centrada en soluciones, ¿sí? El modelo ericksoniano, el modelo Mieses, que es un modelo integrativo del cual quiero platicarles un poquito justo cómo integra todos estos elementos para generar esta magia, para generar este cambio en los niños y adolescentes y por supuesto las premisas que tienen que ver con nuestro trabajo con padres e hijos. Y justamente empezando por esta fórmula de repasar como los conceptos claves de la terapia breve sistémica, pues sabemos que en lo sistémico, entendiendo a la familia como un sistema, nuestro foco está en la interacción en estos sistemas, ¿no? Y una parte fundamental que tenemos en nuestro trabajo como terapeutas sistémicos, pues es esta oportunidad de identificar cuáles son esas pautas de interacción, cómo se mantiene la interacción en el sistema, pero desde dos puntos de vista, desde las interacciones que son o eran problemáticas para ayudar al sistema a evitarlas, para ayudar al sistema a disminuirlas, y también identificar aquellas pautas que son satisfactorias, que son saludables para ayudarle al sistema a incrementarlas. Y mucho de esto lo vamos a hacer a través de la entrevista, a través de ciertas preguntas, le llamaremos, y Carton nos acercaba a este concepto de los diferentes tipos de preguntas, y una de ellas las preguntas circulares que nos ayudan a entender esa interacción, de tal suerte que vamos a ir encontrando y trabajando con el sistema del menor para poder identificar qué es lo que ocurría que mantenía las situaciones problemáticas y qué es lo que ocurre cuando se dan interacciones más saludables y más satisfactorias. Y desde esta óptica también invitados, entendiendo esta interacción, que los sistemas tratan, se acercan a hacer esfuerzos por modificar las situaciones, por modificar las dificultades y a veces con mucho ahínco hacen más de estas situaciones que los meten en una exacerbación, que hacen que el problema se mantenga, se haga más grande, y para nosotros es muy importante poder evaluar, sobre todo en el tema de niños y adolescentes, qué es lo que el propio chico o qué es lo que los padres o qué es lo que los cuidadores, llámese un abuelo, llámese un maestro, estas redes, estas personas significativas en la vida del menor, pues han intentado para ayudar a generar ese cambio, pero que
en efecto el resultado no ha sido el esperado y lejos de ayudar a la situación a cambiar, ha recrudecido y ha mantenido. Entonces es importante para nosotros entender y explorar cuáles son esas cosas, incluso si a lo mejor ellos mismos han ido a otros procesos terapéuticos. ¿Qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado? Siendo en esta misma línea de buscar las pautas que no habían funcionado, las pautas problemáticas para evitar hacer de esto y poder trabajar más en las fórmulas positivas. Que desde una terapia enfocada en soluciones, pues nos lleva a explorar las excepciones, ¿no? Dando como por hecho que para el sistema pudiera ser que el problema siempre esté presente, nosotros en esta premisa de que el cambio es inevitable y entendiendo que no todo el tiempo el problema está presente, una parte fundamental del trabajo que haremos al trabajar con los menores y sus familias es llevar al sistema a identificar esos momentos en los que el problema no está presente, de tal suerte que pueda ahí emerger, que puedan elicitar los recursos que el propio menor, que los padres, que las personas significativas de él ya han estado haciendo y que se han comprobado en eficacia porque realmente en ese momento en el que el menor fue más obediente o en el que estuvo un poco más tranquilo o en el que pudo comer un poco más en su plato, pues entonces son parte de la fórmula que se va a convertir en cómo nos va a facilitar el diseñar tareas más adelante para el sistema en función de cosas que el propio sistema ya ha venido haciendo. Esta es una ruta bastante interesante porque ordinariamente pues la familia llegaría a terapia con la intención de que hablemos del problema y de que hablemos de las dificultades y de las desventajas y de los efectos negativos que esto había traído, pero parte de la magia que vamos a ir haciendo para generar este cambio es poder llevar al sistema a explorar lados de sus interacciones que no habían identificado o que no habían detallado, porque puede ser que a lo mejor puedan reportarlo, pero parte de lo que vamos de lo que va a caracterizar nuestro trabajo es ayudar a que los clientes amplifiquen y detallen esta información y que de ahí podamos extraer estas fórmulas que ellos puedan seguir repitiendo. Definitivamente, en mi intención de conectar con el sistema, vamos a conocer sus miedos, sus valores, sus ideales, vamos a conocer cuál es el lenguaje, cuál es la lógica incluso detrás que hay de estos intentos de solución. ¿Qué le hace al padre de familia a lo mejor gritarle con mucho rigor o con mucha exigencia o con mucho autoritarismo o qué hace que el niño entonces a lo mejor se desenfade y deje que le gane esa flojera apachurradora y entonces es importante para poder conectar con el sistema porque una parte que también toma muy en cuenta la terapia sistémica es esta relación que se establece entre el paciente, entre el consultante y el terapeuta, entre el terapeuta y el sistema, el niño y su sistema. Entonces eso va a ser como una parte bastante valiosa en la cual vamos a ir trabajando. Decíamos que en este paquete de elementos que nos ayudan a generar esta magia del cambio, pues está la terapia, la hipnosis ericksoniana, ¿no? Este modelo ericksoniano que podemos ahora señalar brevemente algunas características esenciales desde el trabajo que nos comparte la experiencia de Milton Erickson, ¿no? Considerando como un primer elemento que la mente inconsciente es una herramienta para dirigir el proceso terapéutico, que la mente no solo es ese cúmulo de experiencias traumáticas o difíciles, sino que también es un gran cofre de tesoro donde hay un montón de recursos, donde hay un montón de experiencias positivas tanto en el cliente como en el propio terapeuta, ¿no? Escuchar estas anécdotas de Erickson, ponerse en trance para atender a pacientes o a consultantes que a lo mejor traían actitudes bastante desafiantes, es la clave principal de decir, oye, wow, o sea, mi mente inconsciente puede ayudar a generar, a rescatar todo este recurso y es justamente hacia donde queremos llevar al sistema del niño a conectar con todo ese cúmulo de recursos que tienen en su interior. Hablábamos hace ratito de los
de los intentos de solución, y justamente esta visión ericksoniana es ver a los problemas como algo que no son patológicos. Creo que algo que va a caracterizar mucho nuestro trabajo y parte de lo que agiliza o facilita esta magia del cambio con los niños y adolescentes es esta visión no patológica de los problemas, donde más bien vemos como un resultado de estos intentos por atender o adaptarse a estas demandas, a estas situaciones de vida, y justamente el entender cuál es, hablábamos hace ratito, la lógica, qué los hace ir en esa dirección, es lo que nos puede llevar a conectar con el sistema del menor para poder generar esos cambios. El terapeuta tiene un rol activo y directivo, y yo creo que en este modelo que les voy a compartir más adelante es una característica esencial para poder guiar a los clientes justamente hacia la construcción de las soluciones. Y vamos a ver en unas diapositivas más adelante la importancia de poder enfocar durante la entrevista los temas que vamos a trabajar y que son necesarios para poder ayudar al sistema del menor a trabajar en esa fórmula colaborativa para poder acercarle y facilitar, convertir a los padres en facilitadores de cambio del niño. Pero para eso requiere que nosotros estemos en un papel bastante activo y que vayamos guiando los esfuerzos, que vayamos llevándolos a justamente encontrarse con esos recursos, aplicarlos, lo que tenemos esta oportunidad de manejar delante de ellos para que puedan repetir más de esas fórmulas exitosas en sus vidas. Un elemento importante también es que el cambio emana de las experiencias que surgen fuera del consultorio a través de la asignación, a través de la prescripción de tareas. Y de alguna manera también esto se convierte en un trabajo colaborativo con los padres. Ahorita vamos a resaltar en cuanto a las premisas del trabajo con padres e hijos, lo importante que es involucrar al sistema del niño. Qué ideal que sean los padres, pero si no son los padres, qué ideal que sea la participación de esas personas significativas a los cuales involucramos con tareas, y que decíamos, es importante la relación que se establece entre el sistema terapéutico y el sistema cliente para identificar el nivel de motivación y nivel de compromiso para diseñar tareas adecuadas, y que eso impulse lo que nosotros, trabajando de manera intensiva en una sesión, ellos puedan darle continuidad en su vida cotidiana. En la mayoría de los casos, el paciente procesa los recursos adecuados, de tal suerte que es una obligación para nosotros ayudarles a conectar, a rescatar, a elicitar, a traer a flote todos esos recursos. E insisto, de alguna manera, pues cuando a lo mejor los clientes traen al niño a consulta y vienen agobiados porque ya traen un montón de reportes en la escuela o porque la dinámica de la casa ya es bastante desastrosa, pues realmente es una maniobra mágica, es esto que hablamos. Bueno, entonces vamos a ocultar un poco, hablar del tema para sacar esto que no habías visto, no habías prestado tanto atención, que son todos esos recursos positivos. Pero el sistema no va a hablar solito, y por eso nosotros tenemos que ser directivos para guiarlos a que hablen de estas experiencias, y eso nos ayude a hacer vida esta última característica del modelo ericksoniano, que es el principio de utilización, donde la terapia efectiva se predice en la base de que seamos capaces de utilizar todo, absolutamente todo lo que el cliente lleva a la terapia. Aspectos de su problema, aspectos de su vida, en este caso, el poder rescatar todas esas fortalezas, y si el chico es súper bueno en el fútbol, o si ganó un premio de declamación, o si aprendió a caminar muy rápido, no sé, un montón de cosas positivas sobre las cuales podemos basarnos y podemos llevar al cliente a facilitar ese cambio. Les decía entonces, hablábamos de las premisas de la terapia breve sistémica y de la terapia enfocada en soluciones. Hablábamos que parte de esta magia también la logramos con este modelo ericksoniano, y les presento aquí un poquito de este modelo integrativo.
que nos comparte el doctor Charles acá en nuestra tierra, en Monterrey, en el centro que él creó y fundó, pues es un trabajo de investigación bastante interesante porque en este modelo integrativo donde recoge, donde reúne elementos de las diferentes escuelas sistémicas sobre las bases del modelo enfocado en soluciones, es que surge este modelo, ¿sí? Un modelo integrativo de enfoques sistémicos en torno a soluciones. En la base central, les decía, del modelo enfocado en soluciones, del modelo interaccional de la escuela del MRI y de la hipnosis ericksoniana, y que se degusta, que se aterriza en guías de entrevista semiestructurada. Y entonces nos da como un panorama de cómo desarrollar como ciertos esquemas temáticos que nos ayudan a desarrollar con mayor éxito estas entrevistas de primera sesión y de sesiones subsecuentes. El aporte va a que podamos desarrollar estas entrevistas a nivel individual y familiar, y hay como ciertas adaptaciones para trabajarlo en las parejas, tanto en las primeras sesiones como en las subsecuentes, y también nos da el aporte de tener un plan global de la terapia, de tener una oportunidad de revisar en una panorámica cómo se encuentra el sistema para saber qué es lo que tenemos que prescribir y teniendo en cuenta el tipo de relación que el sistema del niño, que en este caso nos estamos enfocando en esta población, hemos establecido entre el terapeuta y el sistema del niño, es cómo vamos a ir adecuando el cómo vamos a prescribir o cómo vamos a trabajar lo que identificamos en este plan global de la terapia. Ya están invitados a que en el curso que tendremos podamos ir desmenuzando un poquito más detalladamente esto. Creo que la idea central aquí es que hay como un orden de temas que vamos desarrollando durante la entrevista en base a lo que hemos logrado aterrizar de las ideas de la hipnosis y de este modelo enfocado en soluciones. Además de que también es importante el poder trabajar bajo estos presupuestos de la relación entre los padres y sus hijos. Entonces, para nosotros, desde esta perspectiva sistémica y desde esta perspectiva del Mieses, se considera que los padres y los tutores son los que están en una posición de mayor poder e influencia sobre los niños, y no al revés. Y es por tanto los niños los que necesitan esa guía, esos cuidados, ese liderazgo, es a quienes debemos proveer esa seguridad y confianza. Y es por eso que esta terapia que se propone, esta magia del cambio con los niños, pues es trabajar a través de reempoderar a los padres, de reempoderar a ese sistema significativo del niño para llevarlos a ser más activos en su proceso. Y entonces esto nos va a llevar a trabajar de una manera particular con el sistema del menor, teniendo formulaciones que nos llevan como a un mapa claro de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que debemos evitar. ¿Qué debemos hacer? Bajo este foco, pues fortalecer a los padres como encargados de sus hijos en vez de fomentar la pasividad y la dependencia del terapeuta. Sabemos que hay como distintas fórmulas terapéuticas para trabajar y el acompañamiento que estamos sugiriendo o que se sugiere a través de estas fórmulas que les voy a compartir el día de hoy, tiene la intención de hacer un trabajo de colaboración con los padres, incluirlos. Y ya desde ahí empieza la magia, porque el niño está inmerso en un sistema que queremos ayudar a fortalecer. Y entonces, pues será diferente a lo mejor a otros procesos donde a lo mejor nada más dejamos al niño. No estoy diciendo que no trabajemos en esa interacción uno a uno a momentos con el niño, pero va a ser mucho más valioso el poder aterrizar, el poder hacer facilitadores de cambio a los padres. Y desde esa manera, formar sistemas de colaboración para las soluciones en vez de resaltar o generar culpabilidad, ¿no? Puede darse el caso de que incluso llevemos a los padres a la sesión y durante la entrevista surge el verdad, que porque mi esposo llega bien tarde y no juega con el niño, es que se hace pipí en la cama. Y antes de caer en ese juego, lo que nosotros estamos buscando es generar esa colaboración y de alguna manera es por eso que tenemos esta forma de hacer las preguntas para evitar este tipo de comentarios y generar más esa oportunidad de que el sistema vaya en una misma dirección, que es la de la mejora del menor.
y justamente resaltar más ideas de complemento e interdependencia, porque a lo mejor podemos encontrar, y lo que ordinariamente puede suceder, es que a lo mejor un padre es como mucho más estricto, mucho más exigente, y la dinámica que se da, la interacción en nuestra visión sistémica, es que a mayor exigencia y autoritarismo de uno, pues más flexibilidad y más dispersión del otro padre, ¿no? Y realmente, en vez de contraponer los estilos, lo que queremos es promover esa idea de complemento e interdependencia, en vez de resaltar o caer en una dinámica que alimente la hostilidad entre los padres. Y justo como veníamos explorando de los principios ericksonianos, pues, y de las premisas sistémicas, pues dar por hecho que cada miembro del sistema, que cada familiar tiene recursos para crecer, ¿sí? En vez de sobreproteger y controlar, entonces, porque pobrecito, porque no puede, porque no tiene, no es que a lo mejor no sabía, y parte del proceso en el que vamos a estar trabajando con los niños y con sus padres es la oportunidad de practicar, de aprender practicando. Y va a ser una ruta que vamos a trabajar mucho para que llevar al sistema a generar esta esperanza, esa alegría, esa benevolencia, cómo vamos a través muchas veces del reencuadre, que el reencuadre es una técnica que utilizamos muchísimo en la terapia y que particularmente en el trabajo con menores nos va a ayudar muchísimo a resaltar las bondades y a rescatar lo positivo de las situaciones, evitando que tenga que estar presente el síntoma, en vez de patologizar. Ya decíamos hace ratito, en esta intención de entender que los problemas son fórmulas inadecuadas que el sistema del niño, que el propio niño había estado trabajando, y evitamos la idea de subrayar a lo mejor algún, voy a decir la palabra, diagnóstico que nos dice el manual, el DSM, sino parte de la magia de este trabajo es poder traducir en palabras más comunes para el sistema, de tal suerte que ellos puedan ir trabajando y empujando hacia ese cambio. Entonces les decía, en esta formulación, pues el MIESES, que integra esta visión sistémica, esta visión del modelo enfocado en soluciones, esta visión de la hipnosis como principales, porque ya veíamos que hay como otros rubros que recoge, nos invita a trabajar de manera importante con los padres, con y a través de los padres. El terapeuta va a trabajar para los padres, va a trabajar en equipo con los padres y a través de los padres para, insisto, facilitar el cambio del menor, empoderarlos para que realicen más efectivamente pues su rol formador y correctivo, y a pesar de las limitaciones que ellos pudieran tener, sacar lo mejor de ellos. Y por eso, como ahorita lo veremos más adelante, en esta estructura de la entrevista, vamos a rescatar lados fuertes del menor, pero no solo del menor, sino también, y como lo estamos viendo con esta importancia de trabajar con los padres, también de los padres, para poder rescatar esa mami que sabe ser entrona, ese papá que es bien trabajador, esa mamá que es bien ordenada, este papá que es bien juguetón, y que podamos extraer y generar todos estos elementos para hacer aparecer el cambio, para que se genere ese cambio en la vida del niño. Y una fórmula muy importante es que nosotros vamos a colaborar con ellos, en vez de hacer esta advertencia de si ustedes cooperan va a funcionar, si no cooperan, no, si nos vamos en esta fórmula de colaborativa, de ir cooperando con ellos para que se vaya generando este cambio. De tal suerte que entonces lo que vamos a hacer es una alianza de trabajo con los padres como responsables de sus hijos. Y muchas veces puede pasar, aunque tengo que confesar que un efecto post-pandemia es que al menos muchos adolescentes que antes de la pandemia, al menos en mi consulta personal, en consulta privada, llegaban como más jalados de la oreja por los papás, llegaban más de, estábamos ya en crisis y el papá saca la cita y obliga al chico a ir. Creo que un efecto que al menos yo he notado post pandemia es que muchos adolescentes sobre todo han pedido a sus padres, oye, mamá, papá, acércame
a un proceso de terapia, creo que me puede resultar valioso. Pero bueno, en definitiva, cuando los menores no llegan motivados, pues tenemos que trabajar en poder transformar esa respuesta de colaboración para que puedan llegar a ser compradores, para que puedan ser clientes y no solo visitantes, no solo en esa respuesta de, pues, ellos consideran que tienen una bronca. Yo, para mí, todo está bien, ¿no? Y entonces poder trabajar desde el que ellos encuentren una buena razón para generar esos cambios. La invitación que nos hace este modelo es que si hemos de trabajar con solo un subsistema, el subsistema del niño o el subsistema de los padres, es lo más recomendado el poder tener mejor el acercamiento con el subsistema de los padres. E insistimos, trabajar a través de ellos para generar el cambio en el chico. Revisando este plan global del que les hablaba, ¿no? Revisando esta ruta de lo que tenemos que revisar en el sistema, es que entonces nosotros vamos a ir compartiendo quién conviene que venga a la siguiente sesión, porque a lo mejor si vemos situaciones en el aspecto del plan global que tiene que ver con la jerarquía de poder y vemos en este ejemplo que yo les daba, híjole, ordinariamente este papá aprieta más y la mamá afloja y entonces hay ahí alguna incongruencia, nos puede a lo mejor dar oportunidad de tener más tiempo de la sesión o tener una sesión a solas con ellas, no para hacer terapia de pareja, porque una de las cosas que también tenemos que respetar para hacer un trabajo efectivo en el trabajo con menores, es que algunas de las veces, o sea, lo que entendemos es que detrás de esta situación de los menores hay probablemente o con cierta frecuencia temas de pareja, pero la mejor fórmula para ser efectivos en el trabajo de generar cambios en el sistema es respetar la meta por la que el sistema está llegando a la consulta y es mantenernos en ello. Sin embargo, en aras de promover un cambio más ágil para Juanito o para Perlita, pues vamos a recomendarles a los padres en caso de ser necesario, porque hemos visto en esta perspectiva general de lo que ocurría en el sistema, esta oportunidad de generar más acuerdos, de entrenarlos, de ayudarles a practicar, aprendiendo, practicando, el poder hacer este acercamiento con los padres. Y les decía, pues entonces, de dejarnos llevar por estos formatos de entrevista, donde de alguna manera vamos a ir desarrollando como ciertos temas que nos van a enfocar y que nos van a dar esa información que el sistema necesita para hacer más de las fórmulas de sus pautas o de sus interacciones saludables, ¿no? Y de alguna manera, sí, lo que estamos resaltando es que vamos a respetar esta meta de trabajar con los chicos, pero esto no implica o no descarta la posibilidad de que podamos trabajar alguna meta complementaria. Insisto, parte de este aspectos del plan global es que podemos a lo mejor ver que el sistema, el síntoma del menor nos está reflejando algo más en el sistema y a lo mejor este descontrol, este enojo descontrolado que tiene Juanito es un reflejo de a lo mejor un manejo de ese descontrol enojado de la madre y entonces a lo mejor nos da la oportunidad de poder trabajar a través de la madre para generar este cambio en el niño o como somos sistémicos, trabajando con Juanito para generar ese cambio en mamá y eso puede generar a lo mejor alguna meta complementaria de también ayudar al padre a generar una mejor formulación en su persona. Ahora, hemos venido rescatando como estos elementos que nos van a ayudar a generar esta magia del cambio en los niños. Creo que sería importante hacer como algunas clarificaciones en la hipnosis. Por acá el doctor Charles como nos ayuda a resaltar y creo que hace sentido con el tema que estamos justamente aterrizando, en distinguir que la hipnosis es una comunicación interpersonal en la que se facilitan procesos cognitivos y sensoperceptuales diferentes a nuestro funcionamiento ordinario y que la hipnoterapia es la utilización de fenómenos de trance para facilitar cambios o metas en la psicoterapia. Y yo me quiero detener en esta parte de utilizar fenómenos de trance para facilitar cambios. Porque entonces, por eso les decía, el nombre largo de este encuentro es hipnoterapia enfocada en soluciones para el trabajo con niños y adolescentes. Resumen, la magia de la hipnosis. Pero la magia de la hipnosis viene en poder y saber utilizar
estos fenómenos de trance. Les decía al inicio en esta conceptualización de la magia, esa destreza, esa habilidad de manejar la técnica. Y en este caso, lo que estamos considerando entre los múltiples fenómenos de trance en el cual está la analgesia, la amnesia, la progresión en edad, la anestesia, la distorsión temporal, o sea, como un montón, me quisiera enfocar en una que nos ayuda a generar este trabajo como más aterrizado en la oportunidad que tenemos de trabajar en los sistemas de niños y adolescentes. Y es justamente la de la amnesia, ¿sí? La propuesta del modelo integrativo, ¿sí? Del Mieses, les decía, se concreta en que se desarrollan guías de entrevista y es la fórmula en la que vamos a ir incluyendo la hipnosis casi, por decirlo de alguna manera, sin que el cliente se dé cuenta. Y justamente es porque en esta conceptualización de que la hipnoterapia es la utilización de estos fenómenos para facilitar el cambio, la entrevista, ¿sí? El Mieses propone que la entrevista utiliza este fenómeno de la amnesia hipnótica, que es esta dificultad para evocar una experiencia ocurrida durante el trance hipnótico. La amnesia hipnótica puede ocurrir de manera espontánea o deliberada o provocada, ¿sí? Y esta amnesia es producto de sugestiones que pueden ser directas, olvide, o indirectas. A veces es fácil olvidar, con el fin de producir un beneficio terapéutico en el paciente. Y entonces la propuesta del Mieses, al hacer esta estructura de temas, utiliza el fenómeno de la amnesia para facilitar el cambio en el sistema a través de la fórmula indirecta del encapsulamiento. Y entonces, la propuesta del doctor Charles es decir, ok, entonces vamos a trabajar en una formulación de una entrevista donde desarrollemos temas positivos al inicio y al final, ¿sí? Como lo sugiere esta técnica de encapsulamiento. El encapsulamiento deja en medio lo que queremos que el inconsciente trabaje. Esto, aunado, por ejemplo, a los experimentos de memoria, donde entonces en un listado de palabras recordamos más fácilmente las primeras y las últimas, esto se conjuga en esta herramienta de entrevista, donde entonces vamos a llevar a que la familia de Juanito, de este niño o de este adolescente, primero hable de las cosas positivas, primero conozcamos a Juanito, ahora sí que muy al estilo de la narrativa, el problema es el problema, y entonces primero hablemos de Juanito antes de hablar del problema, primero hablemos del sistema de Juanito, de sus padres y de las cosas buenas que ellos tienen en general como sistema, antes de entrar al tema del problema, el cual vamos a dejar en medio. No quiere decir que no vamos a hablar del problema, vamos a hablar del problema diferente, vamos a hablar en un orden diferente, recordando lo que decíamos de la formulación ericksoniana, siendo activos y directivos a la hora de ir dirigiendo al cliente a la construcción de sus soluciones. Y cerrando con una parte final y sobre todo en este aporte de la terapia enfocada en soluciones al estilo de Shazer, de cerrar cada sesión con elogios, con un reencuadre, acercándole una forma alternativa al sistema de ver la situación y con tareas que le damos al menor y tareas que le damos a los padres para que puedan generar esa fórmula colaborativa que entonces facilite y agilice el cambio de línea. Y es así entonces que podemos decir cómo trabaja la hipnoterapia breve con los niños y sus padres. Y esta comienza desde antes de la primera sesión. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, justamente porque hemos encontrado ya esta fórmula de cómo vamos a ir empujando o llevando a la familia a desarrollar los temas durante la entrevista. Parte de lo que Mieses de este modelo integrativo resalta de los modelos sistémicos es el gran valor que tiene la preconsulta, ese primer acercamiento que tenemos con el sistema, porque hay un intercambio preciso de información de entrada y salida. Desde que la señora habla o ahora a través del WhatsApp nos dicen, sí, pues es que quiero sacar una cita,
es el primer contacto que tenemos el que nos da la oportunidad de ir generando ese contexto mágico, ese contexto de cambio que va a llevar al logro de las metas que la familia está persiguiendo. Y entonces es en esa llamada o en ese texteo de preconsulta el poder conocer cuál es el motivo de consulta, el poder conocer si el niño sabe o el chavo sabe que los padres están buscando esta oportunidad, si los padres están de acuerdo, si están divorciados o no están divorciados, para a partir de ahí poder hacer recomendaciones que ya nos ayuden a garantizar el mayor éxito del proceso de cambio del menú. Demos por caso que el chico no tiene ganas de ir y la señora dice, pues es que si el niño no va, entonces no tiene caso porque el que tiene el problema es él. Hablábamos hace ratito de construir un sistema para las soluciones y desde nuestra visión sistémica es que a través de las preguntas podemos hacer presente al chico a pesar de que el chico no esté presente. Y decíamos, vamos a trabajar con y para los padres y a través de los padres. Entonces, esto que nosotros logremos hacer invitando a la madre o al padre del menor o a la tía del menor, nos va a dar la oportunidad de generar cambios y créanlo que, y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya lo han hecho, se ha podido trabajar y generar un cambio porque la persona genera fórmulas de interacción distintas que facilitan el cambio de ese otro que no estuvo presente. Y una parte en donde ya podemos ver esta fórmula del trabajo hipnótico, del trabajo hipnótico, utilizando estos fenómenos de trance para facilitar los cambios, tiene que ver con el lenguaje que utilizamos. Y aquí yo quiero resaltar que de verdad la hipnoterapia efectiva con niños y adolescentes empieza desde antes de la primera sesión y sobre todo cuando podemos lanzar esta tarea de fórmula que nos sugiere el modelo enfocado en soluciones, que justamente es pedirle al sistema que de aquí al día de la sesión observen todas las cosas positivas que van a estar sucediendo y que les gustaría que continúen en sus vidas. Y esta es la magia del lenguaje para facilitar el cambio. Observen todas las cosas positivas que van a suceder, o otra fórmula, observen todas las cosas positivas que sucederán de aquí al día de nuestra primera sesión para que ustedes me lo puedan platicar. Ahí estamos enfocando la atención. Si hay otros conceptos de la hipnosis como un estado de atención enfocada, entonces estamos enfocando la atención del sistema del niño en empezar a ver cosas más positivas en su día a día, en sus interacciones. Y esta es la parte del ser activos y directivos a la hora de dirigir la atención hacia los aspectos que van a ayudar al sistema a construir soluciones. Y es por eso que entonces la terapia empieza antes. Y dijimos, una terapia efectiva se basa en la asignación de tareas. Ya estamos asignando una tarea para el sistema y por eso es valioso, si no la hemos aventado todo por el WhatsApp o no lo hemos aventado a través de alguna plataforma o si hemos tenido el contacto telefónico o si hemos tenido a la persona presente porque trabajamos en alguna institución, el poder hacer uso de este lenguaje hipnótico, esa es la forma de ya estar trabajando la hipnosis con los niños y adolescentes. Y entonces les hablaba de esta formulación hipnoamnésica, porque tiene que ver con esta fórmula indirecta de la hipnosis, que es la amnesia, en esta sugestión indirecta, que es el encapsulamiento, donde encerramos en medio la parte en la que queremos que la mente inconsciente trabaje y está cobijada y en esta fórmula, en esta estructura, en la parte positiva al inicio y al final, dejando la parte en medio. Entonces, la propuesta general, que no me dará tiempo de desmenuzar y que los invito el curso donde podremos detallar un poquito más, es en 2 semanas, pero les resumo la idea,
son estos tres grandes temas que tenemos en una primera entrevista y en las sesiones subsecuentes. En la primera entrevista, la parte positiva, el inicio de la sesión, antes de conocer si Juanito viene, eso ya me lo dijeron por teléfono, ay, es que es bien hiperactivo, ay, es que es, golpea, es que no come, es que se corta, es que lo que fuera, ¿sí? Nosotros vamos a conocer primero los recursos del sistema. Y vamos a hablar de los lados fuertes, de los gustos, de los pasatiempos, de las cosas para las que Juanito es bueno, de las cosas para que la mamá es buena, de las cosas para las que el papá es bueno. Y juntando todo eso, y solo así es que vamos a poder, incluso aquí ya en esta parte hablando de esta tarea que les encargamos. Oigan, ¿y qué cosas positivas ocurrieron en este tiempo? Y ¡fum! Ya tuvimos, yo les puse, ya colchonamos con flores el caminito, ya pusimos cojincitos para caer en blandito y sentarnos a hablar luego de cuál es esa queja, de cuál es esa situación. Y tenemos una forma particular, ¿no? Como el, ¿y qué falta? ¿Qué más quieren para Juanito? Porque ya me han platicado todo esto bonito. Y ya estamos poniendo al sistema en ese estado de cambio. Y empezamos a, claro, dijimos, no es que no vamos a hablar del problema, es que vamos a hablar del problema diferente o en un orden diferente, y este orden es el que esté cobijado en esta fórmula de tener la parte positiva al inicio y al final. Y entonces vamos a hablar del problema, de ejemplos de lo que no les gustaba, de las consecuencias negativas y a entender un poquito cómo se da esa interacción, para luego llevarlos a definir una meta, al que si quieren, a las ventajas que va a traer, tenemos, ahorita más adelante la vamos a resaltar, como esta fórmula de hacer una pregunta milagro que nos propone el modelo enfocado en soluciones para llevar al cliente a ver su vida sin el problema y empezar a desglosar y empezar a aterrizar esto que el cliente quiere lograr. Y les decía, cerrando la sesión con el ojo, tus reencuadres y tareas, y entonces se queda encapsulada la parte del problema. El sistema se va, les otorgamos, les prescribimos alguna tarea misma que ocurre porque a lo mejor en esta parte logramos identificar excepciones. Oigan, bueno, y de este milagro, de eso que ustedes se imaginaron, ¿qué ha pasado un poquitito? O de esto que me platicaron que les gustó, que les gustaría que siga sucediendo. Parte importante del trabajo va a ser amplificar y detallar lo que el cliente dice, y eso nos va a ayudar a hacer la tarea de estas tareas genéricas que nos da el enfoque en soluciones, que es hacer más de eso que funciona. Y les mandamos esa tarea o les mandamos observar eso positivo, cómo se dio porque no se dieron cuenta, y entonces por ahí podemos trabajar. Y entonces en las sesiones subsecuentes viene Juanito con su familia otra vez, ¿sí? Y parte de esta fórmula hipnótica es, ¿sí?, el tema de las implicaciones, que también voy a resaltar más adelante. Las implicaciones son una fórmula de sugestión indirecta que dan por hecho, ¿sí? Que es dar por hecho que algo sucede, algo sucedió o algo sucederá para el sistema. Desde esa fórmula hipnótica indirecta de implicación, nosotros damos por hecho que hubo avances. Y esa es la forma en la que nosotros vamos a explorar este cambio. Y en vez de abrir una pregunta muy general, ¡ay, qué cambió en este tiempo que no nos vimos! Vamos a hacer una pregunta de, oye, ¿cómo se esforzó mamá? ¿Cómo se esforzó Juanito en estos días que no nos vimos para ser un niño más alegremente obediente? Y entonces, otra vez, fuimos muy activos y directivos a la hora de enfocar la atención del padre, de la madre, de la abuelita, de la maestra, porque este es un modelo que aplica muchísimo, y si nos toca trabajar institucionalmente y a lo mejor estamos en un, ¿cómo se llama? En un centro, se me fue el nombre, donde los niños, sus padres los dejan ahí, y entonces los cuidadores, es un sistema que funciona con esos cuidadores, o es un sistema que funciona con los maestros, o es un sistema que funciona con los padres de familia, y entonces exploramos cómo le echó ganas, cómo se esforzó Juanito. Juanito, ¿cómo le echó ganas tu mamá para ayudarte a que fuera menos difícil, para que fuera un poquito más fácil? Y entonces vamos hablando de esos avances y resaltando las cosas positivas hasta que nosotros
una técnica que usamos mucho es el parafraseo. A ver, entonces, si entiendo bien, Juanito estuvo haciendo esto y esto y esto y esto, y trajo estas consecuencias positivas. Ustedes lo lograron de esta manera, y esto se parece a la forma en la que querían ver a Juanito en esta etapa de su vida, y entonces este cambio ustedes lo dimensionan de aquí hasta aquí. ¡Ah! Ok, y el sistema ya va en esa intención de, wow, no lo habíamos visto de esa manera, y es parte de este trabajo hipnótico que estamos haciendo. Una vez más, no es que no hablemos del problema, va a haber un momento para hablar de ello. Puede que puede que todo no haya sido perfecto, y entonces los vamos a llevar a explorar. Ah, caray. Y entonces le preguntamos directo a Juanita, en vez de que mamá y papá digan, ah, sí, pero es que se siguió haciendo pipí, ah, sí, pero se siguió cortando, ah, pero es que de repente me contestó feo. Le preguntamos al propio menor, oye, Juan, oye, Anita, ¿qué te falló? ¿Qué te faltó? Y entonces podemos trabajar acerca de estas fórmulas en las que pueden seguir mejorando para luego poder hacer planes. Y entonces este es un trabajo que se hace a través, insisto, de esta formulación de la hipnoterapia, que es trabajar con estos fenómenos de trance, ¿sí? Para facilitar esos cambios en el sistema. Ahí me fui muy rápido, pero quería resaltar justamente esta parte. Y entonces, ¿sí? Ahora, ¿cómo ya a la hora de estar con el niño? Bueno, a ver, primero vamos a hacer otra distinción de lo que es la hipnosis, porque el trance hipnótico es un estado natural o inducido, intermedio entre el sueño y la vigilia, en el que se da esta alteración sensoperceptual cognitiva. Y puede haber trances naturales o puede haber trances inducidos. El trance natural es ese estado de absorción que sucede en forma espontánea y durante el cual se desarrollan procesos de creatividad, de rejuvenecimiento, de regeneración, de sanación. Y el trance inducido, pues se alcanza gracias a la influencia derivada de una persona sobre otra. También vale la pena resaltar que en estos principios básicos de la hipnosis, el principio de seguir, de igualar, de guiar, lo que caracteriza la hipnosis ericksoniana de una hipnosis más clásica, más tradicional, es esa permisividad, es esa ambigüedad y es esa validación que se está dando todo el tiempo al sujeto, ¿no? Y hablábamos de este tema de la utilización. Algo que no presenté y me gusta presumir un poquito es que tengo cuatrillizos. Entonces, gracias a Dios tuve la fortuna de tener por ahí quien me apoyara cuando ellos estaban muy chiquitos, pero pues siempre había un momento en el que yo me quedaba solita porque pues la enfermera se iba o mi esposo tardaba en llegar y entonces yo estaba con los 4 chamacos en sus portabebés y estaban y me tocaba a lo mejor la hora de la comida, porque pues a lo mejor así tocaba o a lo mejor tocaba que algunos se inquietaba. Y entonces, cuando decimos, ay, ¿se puede hacer esto con los niños pequeños, tan pequeños? Claro que se puede. ¿Por qué? Porque voy a ir en este principio de utilización, en este principio de igualar y guiar al otro. Y entonces, parte de esta fórmula era que entonces Ceci decía, a ver, y entonces iba con Santi y le decía, Santi, entiendo que estás llorando, igualando, a ver, entiendo que estás inquieto porque quieres que te dé de comer, pero le estoy terminando de dar de comer a tu hermano. Mi mamá recuerda con singular alegría que cuando ya eran más grandes y les tocaba comer la papilla, teníamos las periqueras. ¿Cuál le poníamos un plato cada quien? En esa primera etapa, no, hombre, había un bowl donde yo pasaba con ellos y entonces ahora la boca, ahora la boca, ahora la boca. Y dice mi mamá, y recuerdo que estaban así en filita nomás viendo cuando venía la cuchara, ¿no? Pero de bebecitos era la misma dinámica. A ver, espérame tantito, pero desde una fórmula donde, a ver, te voy a guiar, estoy igualando, estoy empatando, estoy utilizando, en vez de decirte no llores, te digo, está bien, puedes seguir llorando, entiendo que tienes hambre y ahorita te voy a atender para irlo guiando a ese cambio y créanme que de verdad los chiquillos hacían caso y entonces no me volvía más loca de lo que yo pudiera estar.
Y entonces esto nos recuerda ese concepto de Erickson, ¿no? De este trance común de todos los días, de estos periodos naturales de relajación y regeneración que tenemos. Vamos, en pocas palabras, todos tenemos la capacidad de estar en trance porque ya todos hemos estado en trance. Y justamente es lo que, en vez de preguntarnos si el niño puede entrar en trance o no, o en vez de preguntarnos si el niño puede, al niño le puede funcionar la hipnosis o no, vamos a entender estos conceptos para ver cómo, entonces, ya los estamos trabajando. Incluso a mí me gusta mucho decir que una de las grandes oportunidades que tenemos es de hacer que los padres sean los mejores hipnotistas de sus hijos, porque los padres ya somos hipnotistas de los hijos. Muchas veces, y aquí encontramos muchos memes en México, ¿no? De, te vas a caer, de la mamá que dice, ¿no? Te vas a caer, te vas a caer. Si te digo que te vas a caer es porque te vas a caer. Claro, esa es una sugestión enorme y esa es la comunicación natural que ya tiene el sistema y es la gran oportunidad, es la gran puerta de entrada al sistema que tenemos para llevar a que los padres trabajen en esas fórmulas de lenguaje que puedan generar cambios en los chicos. Y entonces aquí O'Hanlon nos recuerda, ¿no? Estos puertos al trance, donde ese estar desenfocado, ¿no? Como cuando uno está tendido viendo las nubes, cuando estamos relajados escuchando alguna clase, cuando estamos absortos viendo alguna película o leyendo un libro, que entonces todo lo demás se desaparece. Esa disociación donde a lo mejor estamos tocando algún instrumento, donde estamos haciendo un deporte que denominamos y es como si nos separamos, ¿no? O estas conductas repetitivas, rítmicas, cuando a lo mejor hacemos alguna alabanza, algún canto, estamos corriendo, nos estamos meciendo, y eso abre esa oportunidad al trance. Entonces, en el caso de los niños, sí, si vemos estos conceptos de desenfoque, de absorción, de disociación, ¿sí? El juego para los niños es esa hipnosis espontánea, ¿no? A través del juego se producen esos estados de trance porque está la atención enfocada, porque está disociado, porque el niño está absorto, porque tiene esta imaginería activa. Y entonces el terapeuta puede utilizar la hipnosis a través de estas técnicas de arte, de juguetes, de contar historias, introduciendo sugestiones. Y en esas sugestiones, vuelvo, o sea, si los padres ya somos los mejores hipnotistas, porque le digo, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te dije que te ibas a caer y se cayó, pues entonces vamos a entender qué era lo que hacía que ese lenguaje tuviera ese impacto en el niño. Y entonces, otra vez, esta es una fórmula súper resumida que vamos a ver un poquito más a detalle en el seminario, en el curso en 2 semanas, es este lenguaje hipnótico que trabajamos con los niños. Y que si lo resumimos es que el lenguaje está centrado en el cliente usando el lenguaje del niño, ¿no? Me voy a permitir dar el ejemplo, pero si el niño dice, o sea, le da hueva, acá en México la hueva es la flojera, pero una flojera, una señora flojera, ¿no? Entonces vamos a conectar con ese lenguaje del niño. Entonces cuando te pegaba esa hueva y el niño entonces ve que vamos conectando, vamos empatando, vamos igualando con él. El lenguaje hipnótico va a utilizar sugestiones que ayuden a empoderar al cliente. A mí lo que me gusta de la hipnosis y como siempre les digo con quienes tengo la oportunidad de compartir espacios como con ustedes el día de hoy, es en mi formulación y en lo que yo he aprendido desde esto que estoy presentando, que es el Mieses y que es una formulación más de una terapia enfocada en soluciones y que sabemos que en la evolución de la terapia, pues es esta, cómo se apoya también en la hipnosis. Para mí es esta fórmula de los recursos, esta fórmula de si yo voy a trabajar, si yo voy a hacer una regresión, que no es el tema que estamos viendo ahorita, pero para mí cualquier fórmula de explorar cosas positivas en el pasado es una regresión. Entonces, el poder el rescatar que el trabajo que hacemos a través del lenguaje hipnótico con los niños es para rescatar recursos, ¿no? Entonces, estas sugestiones van a empoderar a los niños, van a empoderar a los chavos. Y entonces vamos a empezar a hacer reencuadres y vamos a empezar a hacer el uso de un lenguaje externalizador, ¿no? También retomando esto de la narrativa y empezar a hablar de esa sensación molesta,
¿no? En vez del dolor y empezar a transformar, decíamos, en despatologizar. Si le quitamos ese tema de la hiperactividad y decimos esa energía inquieta, entonces es más probable que el niño pueda sentirse más empoderado, que pueda sentirse más capaz de luchar contra la energía descontrolada que contra la hiperactividad a la que le tienen que dar un fármaco. Que otra vez, ahorita la idea no es pelearnos con el fármaco, sino hacer que emerjan los recursos del niño y su sistema. Que sean sugestiones, que sea un lenguaje que promueva ese cambio positivo. Y vuelvo, ahorita lo vamos a subrayar en las fórmulas de implicación, este lenguaje que habla de que estamos dando por hecho. Claro, cuando termines tu tarea, cuando pases la materia, cuando tu cama amanece seca, y entonces vamos empujando respetuosamente, pero de poquito a poquito, hacia el cambio al sistema. Y fortaleciendo su ego y empatizando, descubriendo y subrayando fórmulas de que ellos ya saben hacer. Y justamente les hablaba de estas fórmulas hipnóticas indirectas, ¿no? Está el tema de las implicaciones y el tema de la ilusión de alternativas. Entonces, por ejemplo, las implicaciones, les decía, es esta sugestión que da por hecho o asume que las cosas ocurrieron, ocurren o ocurrirán. Pasada, presente y futura. Y entonces les hablaba en esta estructura de la sesión, en este positivo, negativo, positivo, en esta segunda sesión donde decimos vamos a hablar de los avances, pues vamos a utilizar una implicación de tipo pasado. Cuéntame de las cosas, cómo se esforzó mamá, Juanito, para ser un niño más alegremente obediente. Estoy dando por hecho de que ese cambio ocurrió, es muy distinto, ¿no? O la oportunidad de decir, oye, Juanito, cuéntame cómo le estás haciendo para para estar sentado tranquilo como le estás haciendo ahora. Y estoy dando por hecho, o para vencer a esa energía descontrolada que te ganaba en la escuela, ¿cómo le estás haciendo aquí que está en la sesión? Es una implicación de tipo presente y les decía, la parte de la formulación que hacemos es amplificar y detallar y buscar fórmulas de cómo el cliente lo está logrando. ¿Cómo le estás haciendo, Juanito? ¿En qué estás pensando en este ratito? ¿Y cómo se siente? ¿Y qué te lleva a hacer? Y entonces vamos otra vez empujando suavecito pero firme a la fórmula de, oh, entonces estoy más tranquilo. Ah, pasaron cosas positivas en estos días. Mamá, cuenta. O la implicación de tipo futura, que fue esta tarea de fórmula que les decía en la entrevista, en el mensaje. Por favor, ya sacamos la cita para el jueves 20 de julio. Le agradezco que de aquí al día que nos veamos, mami, por favor, observen todas las cosas positivas que van a suceder. Estoy dando por hecho que van a ocurrir en ese futuro. Y estoy llevando al sistema a estar en ese estado de atención enfocado para ver todas esas cosas positivas que sucedieron, que están sucediendo o que van a suceder. Otra formulación hipnótica indirecta y que, insisto, tenemos una gran oportunidad de entrenar a los padres en poder ayudarles a que por una vía más corta, por una vía más efectiva, generen esos cambios en el comportamiento de los niños. Es la ilusión de alternativas, donde ofrecemos dos alternativas, dos opciones que llevan a un mismo buen resultado. Oye, Juanito, ¿quieres hacer la tarea antes o después de comer? Tu cama va a amanecer seca a partir de hoy, a partir de mañana. Y es una falsa ilusión, porque el niño puede decir, no, mañana. O el niño puede decir, no, después de comer. Y el niño eligió. Vamos a ver en las premisas, en el curso, en las 2 semanas que vienen, que en estas premisas, pues damos por hecho que los niños quieren elegir, quieren sentir que pueden tomar decisiones, y entonces esta fórmula le ayuda a los padres a que, haciendo más pequeño el universo de las opciones, les den completa libertad a los chicos para que el chico diga si es antes o después de comer. Si el niño dice que no va a ser hoy o la próxima semana. La próxima semana estamos dando por hecho que esto va a ocurrir. Y esto ayuda a empoderar al chico y a su sistema. Déjenme ver cómo voy de tiempo. Ok. Entonces,
fórmulas en las que vamos a utilizar todo esto que hemos hablado, de utilizar estos fenómenos hipnóticos. Uno de ellos, les decía, es la progresión o la distorsión temporal, y eso, Erickson y la bola de cristal, bueno, pues justamente la pregunta milagro que nos ofrece Enzo Kimber, D. Shazer, y en esta le pongo el slash, el doctor Charles, porque al menos acá dice, acá en México, si decimos se provoca un milagro, pues a lo mejor pensamos que hay algún santito, la Virgencita de Guadalupe, alguien ayudó a que se generara, y parte de lo que queremos anclar es que el niño se sienta generador de ese cambio. Queremos que el sistema del niño, queremos que la mamá de Juanito, que el papá de Ana se sientan los responsables de ese cambio, ¿no? Y entonces hay formulaciones de lenguaje, volvemos al tema del lenguaje, que vamos a encontrar, ¿sí? Que nos ayudan a generar ese cambio. Demos por caso que esta noche, mientras duermes profundamente, provocas, implicación, que suceda un milagro. Y el problema que te trajo aquí ya quedó atrás. Pero como estás durmiendo profundamente, no te das cuenta de que ese milagro ya sucedió. Mañana por la mañana que despiertes, ¿qué estás viviendo diferente? Ya le estamos diciendo, ya está sucediendo en tu vida para darte cuenta que ese milagro ya sucedió. Realmente esta formulación puede ser más como para un chico mayor y sus padres, pero la varita mágica que podemos tener en la sesión, la varita de Harry Potter, el tazoncito que puede hacer que se imaginen que ese genio de los deseos va a ser, ¿y cuáles son esos deseos que te va a conceder? Y aquí la clave, otra vez va en el lenguaje, es que de ese, ay, pues estaría más feliz, ay, pues mi cama amanecería seca, ay, pues ya mis papás no me regañarían, ay, pues ya comería mejor, ay, ya no me cortaría, ya todas estas cuestiones las vamos a ir aterrizando. ¿Y qué estás haciendo diferente ahora? Y entonces empezamos a hacer que ese futuro que estaba ya en esa bolita de cristal que veíamos en esa varita mágica empiece a ser en esta implicación, en qué estás haciendo ahora que te das cuenta de que estás más contento, de que estás más tranquilo, de que estás comiendo más saludablemente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí voy. Entonces, bueno, en otra formulación, les hablaba yo del doctor Rossi y esta técnica de las manos. Bueno, pues una formulación, ¿sí? Es, por ejemplo, ayudarle al niño a entender que tenemos la mente de afuera y la mente de adentro, y le pedimos que ponga sus manos juntas como si tuvieran un globo en medio de ellas. Y si tu mente interna sabia te dice que te va a ayudar a lograr tu meta, entonces sus manos se juntan. Si no se juntan, está bien. Tu mente interna quiere que le ganes primero. Hablamos de este lenguaje externalizador, a esa inquietud descontrolada. Tus manos se van juntando. Si el cambio que vas a alcanzar te va a ser fácil, si el cambio que vas a alcanzar ya lo damos por hecho, va a ser fácil, una mano puede subir. Si va a ser difícil, otra mano puede bajar. Si vas a mejorar esta semana, tus ojitos se pueden cerrar, pero si lo vas a lograr la próxima semana, tus ojitos se van a quedar abiertos. Y si nos estamos fijando, estamos utilizando esta implicación y esta ilusión de alternativas. Y no importa, y ojo, porque entonces uno les decía, la hipnosis, aquella hipnosis que yo viví en mis manos, sí, claro, pero con el niño es a través del juego, es lo que estábamos resaltando. Entonces, no importa si el niño está con los ojos apretados y vas a ver que está abriendo el ojo, no pasa nada, porque la hipnosis es esta comunicación interpersonal que va a facilitar el logro de esas metas, y estamos haciendo este intercambio. Y podemos hacer sugestiones posthipnóticas, y entonces, ese colorcito que estás viendo, ¿de qué color es? Ay, es como morado, ay, es como verde, es como rojo, es como naranja, el color que el niño vea, le vamos dando esas oportunidades, pero es este foco de atención, es este lenguaje. No es tanto el que el niño esté en un trance formal, es este lenguaje el que permite generar ese cambio. Y si vemos aquí, ¿no? Oye, ahora, tus papis, vas a escuchar lo que tus papis te van a decir y tienes estos recursos para lograrlo. Involucramos a la familia. Otra fórmula, podemos pedir a un niño que tome una moneda en sus manos y que la levante, y entonces aquí vamos a usar
utilización. ¿Qué pasa? Si yo levanto mi mano en algún momento, la voy a sentir pesada, es física, ¿no? Pero entonces yo le pido al niño que ponga la moneda entre sus manos y que la sostenga, y entonces va a empezar a descubrir cómo poco a poquito su mano se está sintiendo, su brazo se está sintiendo cada vez más pesado, y le facilito un foco de atención y dice, ¡eh! Sí es cierto, mi mano se siente pesada, y entonces tu mano cuando se siente tan pesada va a soltar esa moneda, y entonces, pero otra vez, es la inducción, es cómo vamos a ganchar la atención. Lo que queremos resaltar viene en la fórmula del lenguaje que le vamos a traducir al niño, y es por eso que queremos aterrizar muy en claro cuáles son las fórmulas, cuáles son los intentos de solución que han hecho para poder resaltar estas otras propuestas, acercarles estas otras rutas a que los chicos generen ese cambio. Y entonces, ya resumiendo muy brevemente, porque ya sé que estoy en la rayita del tiempo, pues podemos facilitar estos patrones más saludables utilizando, les decía, esta fórmula de implicación para preguntar por las excepciones. En vez de decir, ¿ha habido alguna vez en que Juanito haya estado tranquilo y obediente? No es, cuéntenme de esas veces en que Juanito está más tranquilo. ¡Pum! Lenguaje que hace que los papás digan, oh, no, pues cuando estamos, y ya nos empiezan a dar más información. Les decía, esta fórmula hipnótica del encapsulado ayuda muchísimo. Entonces, ¿por qué no enseñar a los padres a que ellos mismos, la forma en la que trabajamos nosotros la sesión, estas sesiones subsecuentes, primero hablamos de las cosas bonitas, a ver, luego qué te falló, si ya le estabas echando ganas, y luego qué planes tenemos, hacerles esa misma sugerencia a los padres. Poder hablar de esta externalización y entonces aliar a la familia, en vez de que pareciera que es la familia contra el niño porque esa hiperactividad ya no los deja en paz, es esa inquietud descontrolada, y entonces está de un lado del fútbol, ahí está la externalización, porque está por un lado, y a lo mejor está el grito desesperado de mamá, y está la inquietud intranquila también de papá, y entonces eso está de un lado, pero en el otro lado está papá, y está mamá, y está Juanito, y entonces el efecto de la externalización es que hace una alianza en el sistema, y entonces todos ayudan a Juanito a vencer a esa inquietud descontrolada, porque al final de cuentas, si la inquietud descontrolada le metía gol a Juanito, Juanito está en un equipo, entonces la inquietud descontrolada le metía gol a la familia, y entonces vamos generando esa fórmula. Les decía, enseñamos a los padres a trabajar este lenguaje para poder generar ese cambio. Entonces les enseñamos, les damos la ruta de cómo impulsar el cambio de su hijo, y les decimos, hoy vas a estar un poquito más tranquilo. Esa es una implicación, ¿sí? Y entonces otra fórmula del trabajo hipnótico, de las sugestiones, se llaman las sugestiones de cubrir todas las posibilidades. Y entonces le pueden decir, no sé si desde la entrada o a mediodía o al final, no sé si en la clase de matemáticas o en la clase de español o en la clase de inglés, pero le vamos dando la oportunidad para que, ¡pum!, agarre una, y este concepto del cambio de efecto de bola de nieve se vaya generando más. Les decía, parte del tema de la utilización, este principio ericksoniano de utilización nos dice, a ver, entonces podemos trabajar prescribiendo el síntoma, y va a haber muchos momentos en que vamos a ayudar a que los padres manejen un mejor control del comportamiento del niño. Por ejemplo, si el niño estaba llorando y la mamá, si estuviera yo con mis niños en el portabebé, pues mi propio acelere hace que el niño no genere, o sea, entramos en esa dinámica de interacción, y por eso hablábamos de lo sistémico, y entonces es mejor me adelanto al enemigo y le digo, Santi, sé que estás hambriento y estás llorando, por favor sigue llorando, mientras yo termino de atender a tu hermano, ahorita te voy a atender a ti, a ver Juanito, sigue llorando, y así llorando, entonces te voy a pedir que te metas a bañar, entonces de una vez, por favor, entiendo, pero no en una fórmula sarcástica, irónica, sino en una fórmula empática, igualando, entiendo, por favor, llora, y entonces, pues, si llora, pues ya obedeció, y si no llora, pues ya ganamos, porque no quería que llorara, ¿no? Otras fórmulas de utilizar la imaginación para viajar en el tiempo, donde hacer una máquina, podemos jugar en la sesión y tener alguna caja, o si tenemos ahí algún closet, pues nos metemos al closet y viajamos en el tiempo y luego salimos. Y otra vez, aquí lo importante es el discurso que vamos a llevar a que el niño presente, que detalle
todos estos aspectos que ya han generado el cambio. Y que les decía, a partir de ahí es como, y de esto que platicaste, de esto que viste en la máquina del tiempo, que ya pasó un poquito, ¿y cómo lo hiciste? Amplificar y detallar, y eso nos va a ayudar a construir tareas. En fin, esta es solo una pequeña parte, sé que a lo mejor es como mucha información. La verdad es que trabajar con los chicos es una experiencia bien linda. Y les decía, pues bueno, estas son algunas fórmulas o una forma de integrar, les decía, este trabajo a través de la terapia breve sistémica, a través de la terapia enfocada en soluciones, a través de las fórmulas de hipnosis ericksoniana y de este modelo integrativo, del cual me gustaría poderles seguir platicando como un poquito más a detalle el 20 y el 21 de julio, los 2 días de 5 a 9 de la noche. Entonces, con esto termino mi presentación. Dejo de compartir y le doy la palabra a... Ay, permítanme tantito que con este apuntador. No puedo dejar de compartir. Ya puedo. Ahí está. Ya, muchas gracias. Ya, hasta aquí llegó mi participación. Seguro los puse en trance y ya estaban todos así absortos, porque pues ya es viernes por la noche, pero les agradezco a todos el haberme acompañado. Y bueno, si tiene alguien alguna pregunta o algo que yo pueda compartir Sí, más. eso iba a proponer. Quienes tengan preguntas, yo sé que tal vez no vamos a poder acogerlas todas, pero vamos a tratar de abarcar las más posibles, que levanten su mano en Zoom para poder cederles el micrófono y así que pueda escucharlos Ana Ceci. Eh, Vamos con Norma Cifuentes por mientras que está ahí esperando. Hola, buenas noches a todos. Una felicitación para la expositora. Me encantó este curso y ya me estoy animando para participar en el que vas a dar con ADIPA. Mi pregunta va relacionada con el tema sobre bueno, estamos hablando del tema de la hipnosis, pero ¿qué diferencias o similitudes pueden existir con este concepto que parecería que hoy últimamente está muy de moda, el mindfulness? ¿Cuáles son? Es una herramienta también, pero ¿en qué radica, por ejemplo, las diferencias? Sí, yo creo que aquí lo importante, Norma, es como en esta formulación de poder entender que es un proceso similar en cuanto al enfoque, en cuanto a la atención, y creo que el distintivo va mucho en el poder, lo que decía ahorita, ¿no? Resaltar la parte de la validación, la parte de empoderar y la parte, al menos desde esta propuesta, de cómo en esta cuestión interpersonal poder facilitar la propuesta de esto que te comparto, el poder ayudar a que los padres generen esa comunicación y esa interacción hipnótica que potencie o que facilite sus cambios, ¿no? Entonces, realmente están basados en este mismo principio como de disociarte, de tener esta absorción. Vamos a pensar que la fórmula es similar en cuanto a la parte de la inducción y aquí me gusta porque de mis maestros que me han enseñado la hipnosis, pues sí, a lo mejor qué padre saber hacer una inducción, pero ¿y qué más vamos a hacer con eso? Creo que la parte de lo hipnoterapéutico viene en estas formulaciones que hemos complementado del cuál es el extra, qué es lo que, para qué, no nada más es como entrar en trance, sino cómo vamos a generar esa fórmula de cambio. No sé si te respondo. Sí, porque acá en mindfulness tienen mucho el concentrarte con el momento presente, ¿no? Y solamente se basa tal vez allí, pero no viene toda esta serie de sugestiones que, como bien comentas, a lo largo de un entrenamiento en hipnosis es donde puedes estar generando, ¿verdad? Y que tiene que ver, como te decía, con esta fórmula exacto del lenguaje. Y entonces puede servir, y creo, y otra vez, bajo el principio ericksoniano es, vaya, si ya sabe enfocarse en el aquí y ahora, entonces
pues vamos a aprovecharlo para que genere un estado más sereno, más tranquilo, que nos permita entonces a lo mejor guiar a desarrollar estas sugestiones. ¿Me explico? O sea, no sería como contraproducente, sino al contrario, poderlo utilizar esa facilidad o esto que las personas ya trabajaran si fueran por esa ruta. Exacto, muy bien, excelente, gracias. Gracias, Norma. Muchas gracias, Norma. Hay una pregunta en el chat que dice, maestra, ¿puede usar hipnosis con víctimas y en el área forense? ¿En el área forense? Perdón. Sí. Mira, yo te hablaría de mi experiencia y justo era algo de lo que yo resaltaba en cuanto al para qué de la hipnosis. No es mi experiencia, entonces no te podría responder. Yo lo que ordinariamente presento a los clientes y si ha habido, por ejemplo, alguna situación de las que te llevan a hacer este trabajo forense, no sé, por ejemplo, supongamos algún abuso o alguna cuestión, sí trato de trabajar mucho con el sistema, o sea, con los padres, sobre todo, por eso resaltaba mucho la fórmula de lo que este modelo nos propone de cómo trabajamos para, con y a través de los padres. Y en este sentido, el tema de trabajar con la hipnosis más a nivel diagnóstico, como muchas veces, ay, es que quiero que me digas si alguien la tocó, le hizo, lo que yo sé si tengo la experiencia y en lo que yo te podría responder, va más en ofrecerle al sistema la oportunidad de conectar con recursos para salir adelante de esta situación y enfocar la atención de la familia como de aquí en lo que viene más adelante y en las fórmulas, aprendizajes y ¿por qué no? A lo mejor la propia hipnosis nos va a dar oportunidad de trabajar a través de estas situaciones, con el enojo, con la tristeza, con la decepción, con la rabia, pero mi experiencia realmente no tengo por allá que compartirte porque no es lo que yo trabajo. Iría por Muchas ahí la respuesta. gracias, Ana Ceci. Vamos a coger la última pregunta por el tiempo, que dice, ¿qué libros podrías recomendar para el trato con niños? Ya que dice que los de Ernest Rossi son muy difíciles de seguir. Sí, mira, te voy a ser bien honesta. Creo que hay muy poquita literatura tal cual para la hipnosis con niños. Lo que nos vamos a encontrar son libros que tienen capítulos que hablan de la hipnosis con niños. Pero entendiendo este principio, lo que yo te decía sobre todo en cuanto al lenguaje, a mí un libro que me parece muy básico y que nos ayuda a entender esta formulación de la estructura de las sugestiones. Para lo que decíamos, a través del juego, entonces yo le puedo decir al niño, había una ocasión que había una niña que tenía encopresis, ¿no? Y entonces estábamos jugando con los legos y hacíamos un puente y entonces la sugestión ahí era, ay, qué padre, estamos bien relajadas y cuando tú estás relajada, esto se abre y mira qué fácil pasa el carrito. Y entonces ahí estoy trabajando a través de sugestiones y no estoy haciendo, y quisiera resaltar esta parte, el uso formal del trance, pero estamos haciendo uso de estas fórmulas hipnóticas que facilitan ese cambio. Entonces, yo te recomendaría como una literatura más fácil de digerir, por ejemplo, Lo esencial de la hipnosis de Michael Yapko, que, insisto, trae ahí la formulación de cómo desarrollar esas estructuras de sugestiones y a pesar de que no va dirigido específicamente al tema de los niños, puede darte por ahí alguna ruta. Hay un libro que se llama Therapeutic Hypnosis with Children and Adolescents de Sugarman. Igual ahorita si lo puedo copiar ahí en sí, Yapko con Y, así como lo escribió Emilio. Creo que es un libro fácil de digerir, pero insisto, o sea, realmente la literatura con la que yo me he topado, la que he buscado, es como un capítulo donde alguien nos habla justamente de esta experiencia a través del juego y este uso de sugestiones. Por eso te sugeriría buscar esta literatura que te ayude a estructurar esas sugestiones para que entonces ya puedas poderla aterrizar a tu trabajo con niños y adolescentes. Muchas gracias, Ana Cecilia. Bueno, yo sé que quedan preguntas en el chat, pero dado el tiempo, para respetar también a quienes tienen
su horario organizado, vamos a ir cerrando. No sé si quieres dar algún mensaje para cerrar este seminario, algún mensaje que puedas darle a los participantes sobre el trabajo con hipnosis. No, pues la verdad es que realmente les digo, esta fórmula, a mí algo que me ha gustado mucho es entender esta oportunidad de esta hipnosis sin trance. Y creo que espero haber compartido un poquito la idea de la importancia de estas otras maniobras que tenemos. Es la experiencia que yo tengo y que realmente de verdad, esta cuestión que viene en la entrevista a la siguiente sesión, esto que hacemos del encapsular y dejar en medio, no es que no trabajemos el problema, es que dejamos que el inconsciente trabaje con ese problema y arroparlo o acolcharlo. Realmente los casos cuando empecé trabajando en el centro donde estaba, pues era la más joven y era como que pues a la chiquita le mandamos los niños. Entonces, bueno, eso me fue dando oportunidad de tener más contacto con el trabajo con niños y creo que cada vez lo que disfruto más le llamamos la pregunta cero, el decir, ¿qué es lo más valioso que rescataron de la sesión anterior? Y cuando el sistema, cuando la familia dice, escuchar que Juanito dijera lo que admira de mí, o Juanito cuando dice, cómo mis papás dijeron que se sienten orgullosos de mí porque fui el abanderado de la escolta y eso nos sirvió para que luego hagamos una prescripción, creo que es de las cosas más bonitas que yo les invitaría a disfrutar del trabajo con niños y adolescentes. E incluso me gusta que a veces quien dice, ay, no, a mí como que los niños no me gustan tanto, pues desde este enfoque, pues sabemos que vamos a trabajar mucho con los padres, entonces es como una fórmula muy completa de trabajar. Entonces, yo espero que gocen mucho y lo que están haciendo, parte de este enfoque es hacer más de lo que nos funciona, entonces sigan haciendo más de lo que les está funcionando en su trabajo terapéutico. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, Ana Cecilia. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en este seminario, como también agradecer a Ana Cecilia Charles por la excelente exposición que nos ha dictado el día de hoy.